nosotros lo que hicimos, digo nosotros porque lo hicimos con otro periodista en la revista El Gráfico, tratamos de hacer una reconstrucción de lo que fue el secuestro de Miguel. Y si bien no hay mucha precisión en cuanto a, bueno, cuál habría sido el recorrido, porque eso es parte todavía del dolor de la familia que debe, bueno, iniciar una causa, y en esa causa se debería averiguar a ver quiénes fueron los responsables. Lo que, bueno, uno fue averiguando es que Miguel formó parte de, digamos, una serie de levantes y de secuestros que hubo ahí en Villa España para esa fecha, y que evidentemente tenían que ver con lo que fue la mecánica de detenciones en la época de la dictadura, que fue detener a uno, a dos, torturarlos, obligarlos a que dijeran el nombre de sus compañeros de militancia o de sus conocidos, y las caídas eran inmediatas, es decir, una vez que caía un grupo inicial o una persona inicial, a las pocas horas caía el otro, al día siguiente caía el otro, y bueno, aparentemente en Berazategui, entre esos días, de los primeros días de enero de ese año, bueno, del 78, empiezan esas caídas así en serie. Bueno, y una de ellas es Miguel. Se sabía de los secuestros, y un ex militante de un partido que se llamaba Partido de Trabajadores por el Socialismo, PTS, que fue después el MAS, nos comenta que había un grupo de colectiveros que había sido detenido ahí, el 6, 7, 8 de enero. Bueno, finalmente después de mucho tiempo lo ubicamos a uno de ellos, que ya no era más colectivero, por supuesto, era taxista, creo, y él, Manso, dice que, bueno, que sí, que fue detenido el mismo día, el 8 de enero del 78, que estuvo 8 o 10 días en un lugar que después él ubica como que era ahí en Camino de Cintura y Richieri, que, bueno, fue uno de los centros clandestinos de detención más conocidos, que se llamaba el Vesubio. Y cuenta, bueno, que junto a él estaba un muchacho que había corrido una maratón, que venía de correr una maratón y que era chileno. Como Manso no lo vio porque estuvo encapuchado, hay que hacer la reconstrucción a partir de su oído. Entonces, su oído, evidentemente, lo poco que pudo hablar con este muchacho que estaba a su lado, digamos, en una de las llamadas cuchetas, ¿no?, donde se los tabicaba y se los ponía a los detenidos, era Miguel, que tenía el acento tucumano, y que él, evidentemente, el Manso, imagínense, ¿no?, en una situación de tortura y de ese centro clandestino en el que estaba encapuchado todo el día, y en la desesperación de lo que significaba la represión, no podía obviamente deducir que si era exactamente chileno o tucumano. Él se le quedó la imagen de un joven que le había contado que era maratonista y que tenía una tonalidad distinta a la del porteño o a la del bonaerense. Esos fueron los únicos datos que recordaba. Él no sabía ni el nombre, nunca había prestado declaración en ninguna causa. Manso era la primera vez que lo decía, y bueno, ese fue como el eslabón casi final de la historia para poder saber que efectivamente había sido llevado al Vesubio Sánchez, digamos. No hay ninguna, por el momento no hay ninguna desaparición de alguien que haya sido maratonista y chileno, ni siquiera de alguien que haya sido maratonista. Entonces, estas dos particularidades, la fecha, sobre todo, la zona, Manso era de la misma zona, o cerca, ¿no?, porque no es exactamente Villa España, pero queda bastante cerca de Berazategui, donde vive él y donde vivía en aquella época. Digo, la línea de colectivos es de ahí, de la zona. Entonces, esos hechos indican que, bueno, que sí, que evidentemente fue llevado al mismo lugar. Es decir, por supuesto, no hay nadie en este momento que pueda decir yo vi a Miguel Sánchez ahí, pero en la historia de las
reconstrucciones judiciales de las desapariciones se trabaja así, con elementos mínimos como para saber que determinada persona estaba ahí, porque no se puede esperar que alguien lo haya fotografiado, hablado con él, etc. Con eso alcanza, digamos, para probar que ese muchacho en el Vesubio era Miguel Sánchez.